Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Una pregunta que me han hecho al respecto de este versículo es, ¿por qué ahí dice, a ti será su deseo? O sea, el pecado está a la puerta, dice, ¿no? Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero vamos a hablar parte por parte de este versículo. Buenas noches, buenas noches. Entonces dice al principio, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Primero esa parte, si bien hicieres, no serás enaltecido. Ahora, en la Biblia dice quién es bueno, ¿no? ¿Quién es bueno? Únicamente nuestro Señor Jesucristo, únicamente Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Cuando le preguntaron le hablaron. Antes de hacerle la pregunta, ¿qué haría para heredar la vida eterna? Le dijeron, maestro bueno. Y nuestro Señor Jesucristo habló sobre esa salutación, sobre esa forma de saludarlo. Maestro bueno, maestro bueno. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo contestó? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios es bueno. Cuando dice ninguno hay bueno, solamente Dios es bueno, entonces hay personas que me han dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Si solamente Dios es bueno, ¿por qué dice que nosotros fuimos hechos para buenas obras? Así dice, ¿no? Entonces, cuando dice fuimos hechos para buenas obras, uno sigue leyendo el versículo y dice, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, hay buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿sí? Como dice la Biblia, ¿quién las hizo? ¿Quién fue el que hizo esas obras? Y las hizo antes. Para esas buenas obras es que nosotros fuimos hechos, dice que fuimos hechos para que anduviéramos, para que andemos en esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, de antemano Dios las hizo. ¿Qué cosa? Las buenas obras, ¿sí? Entonces, esas buenas obras, ¿de dónde salieron? Del único bueno. Nuestro Señor Jesucristo dijo, solamente, ninguno es bueno, solo Dios es bueno. Entonces, ya que solo Dios es bueno, ¿quién puede hacer cosas buenas? Dios puede hacer cosas buenas. Ya que solo Dios puede hacer cosas buenas, entonces esas buenas obras en las cuales Dios quiere que andemos son las que Él preparó. O sea, las buenas obras no las hicimos nosotros, las buenas obras las hizo Dios. Muchas personas no tienen en cuenta eso. Y cuando yo les digo el versículo, ninguno hay bueno, ellos se quedan pensando algunas veces al día siguiente, ya sé. Hay un versículo que me hace pensar que sí podemos ser buenos. Yo digo, sí, ¿cuál? Entonces me dice, ese que dice, fuimos hechos para andar en buenas obras, para que andemos en buenas obras. Yo, sí, pero siga leyendo. No, ese versículo no invalida cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Si nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, ¿qué significa? Que ninguno hay bueno. Así como cuando le dijo a todos los discípulos. Estaba con sus discípulos y les dijo, de cierto les digo, todos ustedes esta noche se van a escandalizar. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, todos ustedes esta noche se van a escandalizar, era porque todos se iban a escandalizar, ¿sí? Incluso aquel que se atrevió a decir, no, yo no lo haré, Jesús le tuvo que decir, incluso tú 3 veces, ¿sí? Me vas a negar 3 veces. Los demás van a salir corriendo así nomás, pero tú hasta me vas a negar 3 veces, ¿sí? Entonces, curiosamente, no es que nuestro Señor lo estuviera maldiciendo, no, simplemente Él conoce el corazón de nosotros. Cuando una persona tiene mucha confianza, cuando una persona tiene como una autoestima, una estima, se cree, la persona cree que es correcta, la persona cree que no va a fallar. En eso que la persona está juzgando, la Biblia dice que lo que nosotros juzguemos, vamos a mirar Romanos, lo que la Biblia dice de lo que nosotros juzgamos. Romanos
Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Versículo 1. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Así dice la palabra, ¿no? Tú que juzgas, haces lo mismo. He conocido personas que juzgan duramente a alguien en alguna cosa. Pongamos en el chisme. Y curiosamente, quien más juzga el chisme, quienes yo he conocido que juzgan el chisme, son las personas más chismosas, ¿sí? Entonces de pronto dicen, uy, no, esa vecina, no vaya a decir que compramos lavadora. ¿Y qué pasó luego? Entonces, uy, no, es que no hay una vecina que ella no sé, ella se entera y todo el barrio tiene que saberlo, todo el barrio se tiene que enterar de algo porque ella se enteró. Y digo, ¿a usted por qué llama que ella es chismosa? Pues por eso, porque ella a todo el mundo le anda contando. Ah, pero lo que usted está haciendo de ella se llama chismear. Sí, eso que usted está hablando de ella, eso ya es chismear. Es más, esa persona, sin que yo le diga que eso que está diciendo es chismear, esa persona la he visto y es más chismosa. Esa persona que está juzgando el chisme de otra persona, esa persona es más chismosa. O sea, cuando uno la ve, la impresión que le da a uno es, uy, pero esta persona es como medio chismosita, ¿no? Como le gusta el chisme. Pero entonces, ¿qué critica en la vecina? Que la vecina es chismosa. ¿Quién tiende a criticar que la vecina es chismosa? La que es chismosa critica, ve chisme afuera. El que es, no sé, hablamos del hombre, el que es de pronto pervertido, ¿qué critica? Va a una religión, empieza a asistir a una religión donde se arrodilla 2, 3 horas frente a una silla y tiene que estar ahí arrodillado y ore, y ore, y ore, y ore. Esa persona cree que cambió y cree que su relación con Dios se ve porque él cambió. Bíblicamente no es así. Las personas creen que una persona ya está con Dios porque sucedió un cambio en su vida y se fijan en ese cambio que tuvieron. Digamos, yo fumaba, ahora ya no fumo. Entonces la persona piensa, yo ya cambié, yo ya no soy el que era antes, yo antes hacía, pero ahora ya no hago. Y las personas fundamentan su nacimiento de nuevo en eso, que ellos fumaban y ya no fuman, o que ellos tomaban y ya no toman. Entonces la persona, el hombre, que de pronto en esa área, digamos, su debilidad en el mundo, cuando no estaba como metiéndose tanto con las cosas de Dios, su debilidad manifiesta era un pervertido, ¿sí? Era la persona lasciva, lujuriosa, sexualmente activo, muy activo. Entonces, esa persona, cuando supuestamente está asistiendo ya a una iglesia y cuando ya aparentemente cambió, esa persona que va a ver afuera, cuando ve a alguien que se queda mirando así, está en un semáforo alguien parado y pasa una mujer con ropa muy sensual, muy ceñida o algo así, y se queda mirando. Él llega y dice, uy, mire, ¿sí ve? Pervertidos, uy, terrible. Mira, por eso es que estamos así como estamos, porque hay hombres que son, no sé, uy, terribles. Eh, Varias veces he encontrado hombres hablando así, y cuando encuentro hombres hablando así les digo, por lo que dice este versículo, les digo, esa es su debilidad. Usted sexualmente fácilmente ha caído, vuelve y se siente que ya no, pero vuelve y cae, vuelve y se siente que ya no, y vuelve y cae en eso que usted dice que no quiere hacer, vuelve y lo hace. La persona se empieza a sonrojar. Y no, pero ¿por qué no? Usted inclusive, y le empieza a nombrar cosas, usted hace esto, no es que yo sea divino, sí, no, solamente que ese versículo dice, eso que está juzgando esa persona, eso es lo que esa persona hace. Por eso cuando se cree buena persona, cuando cree que ya como su nueva naturaleza, él en qué enfoca su nueva naturaleza, o las personas que creen que su cambio externo o de algún comportamiento o de alguna debilidad se quitó, entonces ¿cómo van a juzgar a los demás en esa debilidad? Y como lo juzgan en esa debilidad, ellos piensan que ellos ya no lo van a volver a hacer. Ese es el mismo corazón que tuvo Pedro cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, yo no me escandalizaré
Lo negó 3 veces, pero ¿qué decía? Yo no me voy a escandalizar. No solo se escandalizó, sino que dice al final que hasta maldecía. Cuando le dijeron, sí, yo sé, tú eres el que estaba andando con ese Jesús de Nazaret, el que están juzgando. Yo no conozco a ese tal por cual. Dice la Biblia que él hasta maldecía de nuestro Señor Jesucristo. Y apenas él lo hizo por tercera vez así maldiciendo y el gallo cantó. Y Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Entonces, ¿lo hizo? Sí lo hizo. El ser humano tiende a hacer eso. Esa es la característica. Cuando ustedes vean una debilidad en alguien, así estén atentos, porque verán que esa debilidad, esa persona la van a manifestar en los demás. Se va a criticar en los demás. Por eso dice, este versículo no es mentira. Bueno, nada de la palabra es mentira. Cuando aquí dice lo perdí, Romanos 2, bueno, Romanos 2:1 dice, eso que tú juzgas, tú haces lo mismo, ¿sí? Entonces te condenas, cuando tú juzgas te condenas porque eso que tú juzgas es lo que tú haces, ¿sí? Porque cuando el ser humano por naturaleza se va a comparar. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Qué fue lo que hizo Caín? Hoy leímos el versículo 7, dice, si bien hicieres, Dios le está diciendo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Ahora, ¿quién hace bien? Ya sabemos. ¿Quién puede hacer bien? Dios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Algunas personas han armado doctrina de ese versículo y han tenido que omitir otros versículos para quedarse con su doctrina que se armó con ese versículo. Sí, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a formar su iglesia, Él nos dio las claves de cómo es la iglesia. La palabra iglesia significa asamblea o congregación. Eso significa la palabra iglesia, asamblea o congregación. La palabra asamblea de pronto no la entendemos tanto o la vemos como en el gobierno, en cosas políticas, pero también significa congregación. Más fácil, ¿no? Más entendible, una congregación. Entonces, iglesia, la gente sabe, es una congregación. Sí, pero ¿una congregación de quién? ¿De cualquier tipo de personas? Hay personas que dicen, no, de los que aman a Dios con todo su corazón. No, no, no. La congregación, bueno, primero que todo, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él había venido para formar su iglesia, ¿sí? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A edificar su iglesia. Eso lo dice en el capítulo 16 de Mateo, pero cuando leemos el capítulo 18 ya está fundada la iglesia, ya habla de la iglesia, de cómo se debe llevar todo asunto ya delante de la iglesia. Entonces, Él vino a edificar su iglesia, pero la iglesia ¿de dónde la edificó? ¿De dónde la formó? De pecadores. Sí, efectivamente, Jesús vino no por justos, Jesús vino por pecadores. Entonces, tomó a los pecadores y los justificó. Lo dice Romanos 4:25. Leámoslo. Romanos 4:25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús con los pecadores? Vino a justificarlos. Nuestro Señor Jesucristo vino a justificar a los pecadores. Entonces, la iglesia de Él, ¿por qué está conformada? ¿Está conformada por pecadores o por justos? Por justos. ¿Qué dice Romanos 1:17? Mas el justo por fe vivirá. Entonces, hay más de 200 versículos en la Biblia que hablan del justo. Por ejemplo, en el Salmo 1 dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cuál es la congregación de los justos? Ya estamos hablando, iglesia es congregación. Entonces la congregación de los justos, o sea, esa congregación de los justos, ¿qué se refiere? ¿Personas que ya murieron, ya no están en este cuerpo y están en el cielo? No, ellos no se congregan, ellos no necesitan estar en una congregación. Cuando la Biblia habla en Salmo 1 de no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, está refiriéndose a la iglesia. Entonces, los pecadores, Jesús vino por los pecadores. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer con los pecadores? ¿La iglesia de Jesús es el cúmulo o la congregación, la reunión de pecadores? No.
Bíblicamente, la iglesia es la reunión de los que Dios ha justificado. Como dice el Salmo 1, la congregación de los justos. Esa es la iglesia. Jesús venía a formar su iglesia. ¿De dónde formó esa congregación de justos? Los que eran pecadores. En el corazón del ser humano está por naturaleza creer que él puede pagar a cambio de la justificación. Así como nosotros de pronto cuando vamos a tomar el metro o el autobús en diferentes países, diferentes ciudades, estamos acostumbrados a que pagamos. Previamente hemos pagado para que nos tener el derecho de podernos subir a ese metro, a ese bus. Como estamos acostumbrados de esa manera a que nosotros pagamos, a que nosotros dimos algo a cambio de, por eso nos es difícil recibir la salvación gratuitamente. Dios la envió gratuitamente. La justificación de Dios la hizo gratuitamente. Lo dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Una persona es justificada delante de Dios porque se portó bien, porque esa persona fumaba y dejó de fumar, porque nacer de nuevo es porque esa persona tomaba y ya no toma. Nacer de nuevo es porque esa persona, no sé, adulteraba y ya no adultera, fornicaba y ya no fornica, tomaba y ya no toma, fuma y ya no fuma, veía televisión y ya no mira. Eso no es nacer de nuevo. Pero muchas personas fundamentan su nuevo nacimiento en algo que ellos hacían y ahora ya no hacen. Y dicen que esa es la evidencia de que nacieron de nuevo, pero no, esa no es la evidencia. Incluso hay personas que respeto mucho, que conocen mucho de la Biblia y que mantienen yendo de país en país enseñándola. Antes de que existieran las redes sociales, antes de que existiera internet, hubo gente que se internó en la selva, que llevaba Biblias, regalaba Biblias y trataba de enseñar de Dios. ¿Pero qué estaba enseñando? Obras. Cuando están enseñando que una persona se sabe que nació de nuevo porque fumaba y ya no fuma, tomaba y ya no toma, la persona está diciendo, o sea, usted hizo algo a cambio de su justificación. Para que usted diga que usted ahora es hijo de Dios, para que usted diga que usted nació de nuevo, para que usted diga que su vida ahora manifiesta un cambio, porque usted era una cosa y ahora es otra, eso lo que está mostrando de usted es que usted está pagando a cambio de su justificación. Usted hizo algo a cambio de que Dios lo constituyera hijo suyo. Entonces usted piensa así ese versículo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Las personas que piensan, la Biblia que dice a todos los que le recibieron, ahí no está diciendo a todos los que hicieron algo a cambio, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La Biblia dice cómo es que fuimos justificados. La iglesia de Jesucristo, la reunión de los justos, esos justos que forman la iglesia. Iglesia es la congregación de los justos, ¿no? Ya espero que haya quedado claro. Entonces, esa congregación de justos que nuestro Señor Jesucristo vino a edificar, edificar su iglesia. Dice que vino a edificar su iglesia, ¿no? Entonces, esa congregación de justos es porque ellos se portaban bien, porque ellos eran buenos, ellos hacían bien. No, es porque nuestro Señor Jesucristo los justificó. Dios los justificó. Bíblicamente, también cuando hago esta pregunta, ¿quién es el que justifica? Algunas personas me dicen, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo fuimos justificados. Y lo acabamos de leer, Romanos 4:25. Él resucitó para nuestra justificación. Pero cuando miramos, ¿quién fue el que nos justificó? Dios. Sí sabían, ¿no? La Biblia dice, y está el versículo así textual, Dios es el que justifica. Esas palabras están juntas. Dios es el que justifica. Algunas personas ya lo saben cuando miramos en Génesis 3, versículo 21, que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Ahí dice quién fue el que los vistió. ¿Quién fue el que cerró la puerta del arca de Noé? Dios. ¿Quién fue el que subió los animales que entraron al arca de Noé? Dios. Entonces, ¿quién es el que nos justificó? Dios. ¿Qué representan los animales que entraron al arca de Noé? Representaron los que pasaron el juicio. Dios estableció el juicio. ¿El juicio de Dios cuál era? Todo ser viviente debía ser destruido. Todo ser viviente debía ser raído de la tierra. Todo ser viviente. Pero resulta que ese era el juicio.
pero hubo gente que fue justificada. Hubo animales y personas, 8 personas, que fueron justificadas. ¿Qué significa fueron justificadas? Pasaron el juicio. El juicio de Dios determinó la destrucción para todos, para todos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa la destrucción para todos. Ese es el juicio. Si no lo sabían, ese es el juicio. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Igual que en el momento de Noé, igual. Eso significa todo el mundo está como los que se quedaron fuera del arca. Pero ¿qué pasó con los que entraron al arca de Noé? Los que entraron al arca de Noé pasaron el juicio. O sea, fueron justificados. Si pasaron el juicio determinó, todos deben ser destruidos. Pero los que entraron al arca no fueron destruidos. Todos los que estuvieron dentro del arca no perecieron por el juicio de Dios. O sea, fueron justificados. Pero curiosamente, ¿quién fue el que los subió? ¿Quién fue el que subió a los que entraron al arca? ¿Quién los subió? Dios los subió. Igual que cuando puso las vestiduras de pieles, ¿quién fue el que puso esas vestiduras? Dice el versículo 21 de Génesis 3, Dios los vistió. Dios hizo túnicas de pieles y Dios mismo los vistió. Igualmente, los que subieron al arca, ¿por qué subieron? Porque Dios mismo los subió. ¿Ellos entraron por sí mismos? No, Dios mismo los subió. Y no solo Dios mismo los subió, sino que Dios mismo cerró la puerta. Eso es representación de lo que se aproxima. Sabemos que se aproxima la segunda venida. Nuestro Señor Jesucristo va a venir. ¿Pero a qué va a venir? Va a venir por su iglesia. Ya saben, por eso es importante saber qué es iglesia. Iglesia es la congregación de los justos. Al leer el Salmo 1, versículo 5, dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Entonces hay personas que tienen confundido, como nuestro Señor Jesucristo vino por los pecadores, nuestro Señor Jesucristo no vino por los justos, vino por los pecadores. ¿Para qué? Lo leímos en Romanos 4:25, para justificarlos. Entonces, una persona que ya se cree justa, no puede pasar el juicio de Dios. O sea, verdaderamente no es justa. Porque si la persona se justificó por sí misma, para esa persona está el versículo de Romanos 3:10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sí, algunas personas se pueden confundir, pero escuchen bien, solamente escuchen bien. Cuando la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, se está refiriendo a las personas que se creen buenas. El versículo que leímos hoy inicialmente es Génesis capítulo 4, versículo 7, donde dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, si bien hicieres. Entonces, si bien hicieres, ¿quién es el que puede hacer bien? En el arca de Noé, ¿cuáles resultaron haciendo bien? Los que estuvieron adentro. Todos los que están adentro realmente fueron los que pasaron el juicio, fueron los que fueron justificados. Todos los que están adentro. ¿Pero ellos se justificaron a sí mismos? No. Dios los metió al arca. ¿Sí? Dios hizo eso. Dios mismo los subió. Y la Biblia dice, Dios es el que justifica. Entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido, se refiere a ¿qué? Estar en Cristo. En ese momento sabemos qué es. Entrar en el arca, lo que aparece en la Biblia sobre el arca de Noé, es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Estar en el arca es estar en Cristo. Los que están en Cristo, ¿hay alguna condenación para los que están en Cristo? Ya sabemos la respuesta. Muchos están en el versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay personas que no están en Cristo. ¿Quién no está en Cristo? Los que creen que nacieron de nuevo porque tomaban y ya no toman. Porque fumaban y ya no fuman. O sea, ellos hicieron algo a cambio de... Pero entonces recibieron la justicia de Dios. No, porque la justicia de Dios, ¿qué dice? Que fue gratuita. Siendo justificados gratuitamente. Una persona no fue justificada por algo que haya hecho. No, no por obras de misericordia, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios, lo dice la palabra. Fuimos justificados no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. Cuando fueron subidos al arca de Noé, fue por misericordia. Pasaron el juicio, fueron justificados. El juicio determinó destrucción total, pero hubo gente que fue justificada. Uy, ¿pasó el juicio de Dios? Sí, los que subieron. Entonces, los que entran en Cristo, las personas que están en Cristo, ¿ellos van a ser condenados? No hay ninguna condenación. ¿Los que estuvieron en el arca fueron condenados? No, pero todos los que estaban afuera, todos quedaron condenados. Todos los que estaban fuera del arca quedaron condenados. Los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Quién puede hacer bien? Dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Bueno, por la velocidad a la que tengo que hablar en tan corto tiempo, no puedo buscar versículo por versículo, pero se los estoy nombrando. Ustedes pueden pausar después. Este video lo pueden ver en YouTube. Media hora, más o menos media hora después de que termine el en vivo, ya está subido a YouTube. A veces se demora una hora, pero hoy creo que en media hora ya está. Entonces lo pueden ver en YouTube con este mismo nombre de perfil, escrito está también, esta misma foto, solamente escriben en YouTube, escrito está también, sale ahí esta foto, ese es el canal. Y ahí va a estar, ahí ya está alojado el live de ayer, ya está ahí. Y el de antier, obviamente, y todos los de atrás. Y este va a estar por ahí también, por ahí a las 10 de la noche ya debe estar. Entonces, si ustedes quieren pausar y buscar los versículos bien, pues claro, háganlo. Y es la recomendación que les he hecho. No escuchen solamente cuando alguien les menciona, sino ustedes mismos vayan buscando. Si tienen Biblia, vayan buscando mientras tanto. Es lo único que deberían estar haciendo, ¿no? Buscando a medida que voy nombrando versículos. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo. Por eso ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué nos salvó? Para las buenas obras que Él preparó de antemano. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo con ustedes, de explicarles el Evangelio, es la mejor obra que cualquier ser humano pueda hacer. Explicar el Evangelio, transmitir la salvación. Si alguien en su corazón logra recibir, ahí es donde viene la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. ¿Qué significa los que creen en su nombre? Los que creen que Jesús vino para liberarlos del pecado. Entonces, ¿qué persona puede entrar en Cristo? El que lo cree, el que puede recibir esto que les estoy diciendo. ¿Cuáles son entonces esas buenas obras que Dios preparó? Esto, ¿sí? Que alguien que ha recibido la salvación te transmita a ti la salvación. Yo no lo hago por mí mismo, porque fuera mío, ni porque yo estudié y porque aprobé con grandes notas el hecho de saber el Evangelio. Así, no hay un curso que explique el Evangelio, ¿sí? No hay un curso, no hay una escuela teológica que explique cómo enseñar el Evangelio. No, pero ¿quién puede hacerlo? El que lo vaya a hacer, lo va a hacer gratuito, gratis. Quien esté cobrando a cambio, quien va a cobrar de alguna manera, no le va a poder transmitir el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no permite que el Evangelio llegue a una persona a cambio de dinero. Por eso dice, lo que gratis recibís, lo que recibimos gratis, gratis debemos dar. Lo que gratis recibimos, eso gratis debemos dar. Por eso muchas personas han recibido la salvación, tanto a través de esos videitos de 2 minutos que hay en TikTok, en este perfil, como a través de los en vivo. ¿Por qué han recibido la salvación? Porque yo no les estoy pidiendo nada. ¿Sí? Inclusive cuando me ofrecen, no, yo le quiero dar plata, yo le digo, no. Usted solamente escuche. Si está agradecido conmigo, si realmente le interesa, solamente escuche. A mí no me interesa, pero tan raro, ¿usted por qué está haciendo sin cobrar? Usted también debería, y me empiezan a hablar así, le digo, no. Yo debo dar gratis lo que gratis recibí. Donde yo cobrara algo, ninguna persona recibiría la salvación. Porque yo estaría a cambio de dinero esperando recibir, a cambio de dinero, como hacerlo sentir bien. Y no, yo no estoy queriendo hacer sentir bien a nadie. Por el contrario, yo con lo que digo, más de uno se enoja, más de uno se enfurece conmigo, porque lo que digo normalmente no es del agrado de las personas, porque tengo que mostrarles dónde están, y para mostrarles dónde están, tengo que hacer que queden encerrados en Romanos 3:23, para que puedan pasar. Cuando queden en Romanos 3:23 significa que quedaron fríos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice en Apocalipsis nuestro Señor Jesucristo? Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuáles son los que son calientes? Los que ya han sido justificados por Dios, no los que se creen justos porque hicieron algo, porque de ese tipo de justos no hay ninguno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿sí? ¿A quién vino nuestro Señor Jesucristo a justificar? A los pecadores. Ya para finalizar, mirando nuevamente Romanos capítulo 4 versículo 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué es hacer bien? Ya vimos claramente qué es hacer bien. Primero que todo tenemos que tener claro quién es el que hace bien, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es hacer bien entonces? Estar en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Quien no esté en el Evangelio. ¿Cuál es la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación de nuestros pecados. Él vino a hacer eso. Entonces, esas son las buenas obras en las cuales Dios quiere que andemos, ¿sí? Y en las cuales yo ando. Todos los días ustedes me ven únicamente explicando el Evangelio. No hablo otra cosa más que el Evangelio. A través del versículo 1, 2, 3, 4, 5, hablo el Evangelio, ¿sí? Es lo único que tengo que explicar. Entonces, cuando una persona anda en esas, y bien hiciere, se dice, hiciere bien, ¿qué es?
dejar que nuestro Señor Jesucristo fluya, porque no es, el Evangelio no es mío, el Evangelio es de mi Señor Jesucristo, es de Dios, Él fue el que lo preparó, porque Él es el que viste a las personas. Entonces yo solamente soy como ese burrito que llevaba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando entró a Jerusalén, el burro iba caminando y la gente colocaba palmeras a los pies del burro. Entonces el burro iba caminando y uy, le hacían como un tapete y el burro pisaba las palmeras. O sea, el burro cómo se sentiría, wow, me están recibiendo con honores, wow. Sí. Pero ¿sabe por qué ponían esas palmeras? ¿Por el burro? No. Cuando decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ah, es que encima del burro, ahí iba nuestro Señor Jesucristo. Ellos colocaban las palmeras por el que iba encima del burro. El burro solo es un instrumento, ¿sí? Entonces, nuestro Señor, el Evangelio de quién es? De Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Por un hombre entró el pecado al mundo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Vamos a terminar hasta acá, ya el tiempo se cumplió. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir tu palabra, para hablar y hablar y hablar las maravillas tuyas. ¿Cuáles son las maravillas tuyas? El Evangelio. Cuando una persona estaba fuera del arca de Noé, esa persona podría pensar que porque esa persona se porta bien, porque esa persona evita pelear, porque esa persona no dice malas palabras, ellos podían pensar que por algo que ellos hacen merecían ir al cielo. Pero si no entraban al arca, estaban bajo el juicio de Dios. No eran justos, eran pecadores, es decir, no creían a la palabra. Ese es el pecado, no creer. Y lo dice Juan 16:9. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De pecado por qué? Porque no creen en mí, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pecado, no creer en el que ya nos justificó del pecado, el que ya lavó con su sangre, pagó con su muerte el precio que demandaba el pecado de nosotros. Él cambió de lugar con nosotros y pagó el precio. Pero solamente quien lo logre creer recibe la salvación. Quien no lo logre recibir, quien no reciba esta verdad para ser salvo, no puede hacerse llamar justo, no puede hacerse llamar realmente hijo de Dios. Se puede hacer llamar delante de los hombres, pero lo más importante es, Dios lo ve como hijo. Sí, muchos le dirán a nuestro Señor Jesucristo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Jesús les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy, a ninguno Dios le tenga que decir así, a ninguno nuestro Señor Jesucristo le tenga que decir, apartados de mí, hacedor de maldad. Permite que todos tengan un corazón humilde para que puedan recibir, porque los que tienen un corazón enaltecido no pueden recibir. Los que tienen un corazón humilde sí pueden recibir. Te lo pido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Estoy feliz de anunciar el Evangelio. Es lo mejor, lo más hermoso. Y ojalá ustedes quieran dedicarse exactamente a lo mismo. Y acuérdense, el secreto está, den gratis. Lo que gratis recibieron, denlo gratis. Si ustedes están cobrando, solamente están buscando lo suyo propio y no estarían trabajando para Dios. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 9 de la noche, hora de Colombia. Chao.